Amoroso Dios, reconocemos nuestras limitaciones para comprender tu palabra, por eso nos inclinamos ante ti para suplicar luz y entendimiento. Concédenos la gracia de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, de manera que el mensaje que tú quisiste dejarnos escrito para nuestra bendición sea claro y que en nuestros corazones reine la actitud correcta para poder recibirlos y que pueda llevar el fruto que tú intentabas que tuviese en cada corazón humano. Le damos gracias por Jesucristo. Damos gracias, Dios, por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando anteriormente qué significa el Evangelio, en qué consiste. Hemos estudiado también acerca del juicio. También hemos reflexionado acerca de la verdadera adoración. Y hoy vamos a continuar reflexionando sobre algunos de estos elementos que forman parte precisamente del el mensaje que ha sido dado especialmente para este momento de la historia, que es el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Entonces, todos estos elementos que he mencionado forman parte del mensaje del primer ángel. Pero nos hace falta todavía uno y es el que vamos a reflexionar en esta mañana. Es el en qué consiste el temor de Dios. Dice el mensaje del primer ángel: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces ya vimos el juicio, ya vimos acerca de la oración, ya vimos acerca del Evangelio eterno, y hoy estudiaremos qué es esto de temer a Dios. ¿Qué es esto de temer a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Y quiero contarle de que, claro, la Biblia fue escrita en al menos dos idiomas diferentes. En realidad son tres, pero digamos que mayor parte de la Biblia está en griego común y la parte que está en hebreo, hay una parte también en arameo. Ahora, la palabra hebrea para temor es yaré, y la palabra griega, o sea, la que correspondiente en el Nuevo Testamento, es phobos. Y es interesante porque tanto en griego como en hebreo, la palabra temor tiene una doble connotación. Es decir, que puede tener un significado que es doble, ¿no? Y para que lo veamos, una parte de la Biblia donde encontramos los dos significados juntos, los invito para ir a Éxodo, el capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20 y el verso 20. Dije que tiene como significado doble o connotación doble. ¿Por qué? Porque tiene una connotación que podríamos decir que es más o menos negativa y otra que es una connotación más o menos positiva, aunque conservan la misma esencia. Entonces, veamos, Éxodo capítulo 20 y verso 20. Dice así la palabra de Dios. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Al mirar despacio este texto, pareciera que es contradictorio, porque primero les dice, no temáis, pero luego les dice, para que el temor de Dios esté con ustedes. Y entonces, aparentemente es una contradicción. Y digo aparentemente,
La verdad es que en la primera, en la entrada del texto, cuando dice no temáis, se está refiriendo a esa connotación negativa del temor. ¿Por qué razón? Hagamos un poquito de historia. Cuando Moisés hace esta declaración, ¿qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el pueblo estaba a los pies, digamos así, al pie del monte. Había escuchado cómo el monte retumbaba, cómo los truenos caían, cómo se miraba aquel gran resplandor y la nube y cómo tronaba la voz de Dios. Y entonces, claro, por eso es que en el contexto encontramos que dice que el pueblo estaba como, que el pueblo estaba temblando de miedo. Entonces, esta es la primera connotación, no la connotación negativa. El pueblo estaba aterrorizado, estaba en pánico. Entonces, esta es la connotación negativa de temor. Y esta es la que Moisés le dice que no deben de tener. Pero, pero luego al final les dice para que su temor esté delante de vosotros. Entonces, acá ya no está refiriéndose al miedo. ¿Ve? ¿Se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a la connotación positiva de temor. ¿Que cuál es? La connotación positiva de temor es respeto, es reverencia, es honor, es honra. Entonces, Dios quería mostrarles en el monte que su grandeza, ¿no? Que no es un Dios cualquiera, que es su poderío, ¿no? Entonces, claro, pero no era para aterrorizarlos, sino para decirles, miren, aquí estoy yo y todo este poder está aquí, está a disposición de ustedes para cuidarlos, para protegerlos, pero confíen en mí, hagan alianza conmigo. Entonces, claro, que entraran en esa relación respetuosa, no en una relación de infidelidad ni de irreverencia. Entonces, claro, así que aunque aparentemente hay una contradicción en el texto, en realidad no existe esa contradicción, por lo que hemos apuntado antes, ¿no? Entonces, ahora, en la Biblia, alguien podría pedir, bueno, pero déme una definición, un concepto de temor, de ese temor positivo en la Biblia, ¿no? Entonces, lo tenemos, aquí está. Vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, encontramos en el verso 13 en qué consiste el temor. Recuerde, el ángel dijo, temed a Dios. Esto es un llamado universal para nosotros, para la población. Recuerde, estamos viviendo en un mundo secularizado, en un mundo materialista, en un mundo que en su mayor parte funciona con una mentalidad atea. Entonces, es en ese contexto que se nos hace el llamado a temer a Dios. Proverbios capítulo 8 y verso 13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, la definición bíblica de ese temor saludable al que Dios nos llama es precisamente aborrecer el mal. Y en la siguiente parte del verso, entonces explica qué es lo que eso que contribuye o que es como la esencia del mal. Dice que es la soberbia. La soberbia. La soberbia es la idolatría del yo. La soberbia es que es el egoísmo en su máxima expresión. La soberbia, dice, la arrogancia, es decir, yo me pongo como Dios, el mal camino y la boca perversa. Todo eso es que, eso es el mal. Entonces, el temor de Dios, dice, es que es apartarse de todo eso. Y claro, ahora es interesante, ¿por qué? Porque aquí estamos entrando a definir el temor desde lo que no debe tener el temor. Es el mal. El temor de Dios no debe dar cabida al mal. Dice,
el temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecerlo, es odiarlo, es sacarlo de la vida, ¿no? Y es interesante porque con ese pensamiento de que el temor de Dios es aborrecer el mal, entonces podemos ir fácilmente a entender qué es lo que está asociado al temor de Dios. Lo que no está asociado al temor de Dios es el mal, pero lo que está asociado al temor de Dios, es decir, aquello con lo que el temor de Dios se relaciona, son otras cosas y esas vamos a mirarlas en este momento. Primero, en 2 Corintios, en el capítulo 7, encontramos que el temor de Dios está asociado, 2 Corintios capítulo 7 y el verso 1. Mire qué texto más lindo. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es lo que hay en Proverbios, dice aborrecer el mal. Perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Es decir, que el temor de Dios está asociado con la santidad. Este texto dice que el temor de Dios sirve para perfeccionar la santidad. Es decir, nadie puede ser santo si no tiene temor de Dios, porque ningún santo va a ser un malvado. Para ser santo tiene que aborrecer el mal. Entonces, claro, el temor de Dios está asociado con la santidad. Primero, ¿no? Pero hay más. En Josué, el capítulo 24 y el verso 14, Josué, libro de Josué, capítulo 24, y es interesante porque el texto que sigue al 14 es bien conocido. Josué 24, 14 dice: ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Entonces, note. Y luego, claro, el verso que mencionaba yo, que es bien conocido, de Josué 24:15, que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, entonces, note acá. Josué está diciendo: temed al Señor y servidle. Claro, el temor de Dios está vinculado, está asociado, está junto con el servicio. Es interesante, ¿por qué? Porque este mismo pensamiento que asocia el temor de Dios con el servicio también aparece en Deuteronomio. En Deuteronomio, el capítulo 6 y el verso 13. Deuteronomio Deuteronomio 6:13 dice: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y claro, hay varios otros textos más. No, por ahorrar tiempo no vamos a buscar más, pero el que teme a Dios va a ser un siervo, va a ser un servidor, va a ser uno que no puede quedarse con los brazos cruzados. Si es temeroso de Dios, va a buscar la manera de tomar acción para servir a Dios y servir a los demás. Entonces, el temor de Dios está asociado con la santidad y está asociado con el servicio. Recuerde, el temor de Dios es aborrecer el mal, es rechazar la arrogancia. Los arrogantes no sirven.
Ellos están esperando ser servidos, ¿eh? Los que sirven son los temerosos, los humildes, los que han aborrecido el egoísmo, el orgullo. Entonces, el temor de Dios está asociado con la santidad y está asociado con el servicio. Los temerosos de Dios serán santos y serán siervos de Dios. Pero no solamente con eso, ¿no? Sigamos adelante. En Proverbios, y este es otro texto que también es bien conocido, Proverbios, el capítulo 1, el libro de Proverbios, el capítulo 1 y el verso 7. Estoy seguro que usted sabe de memoria este texto. Dice el verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Eh? Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, y en el verso 29 del mismo capítulo 1 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Entonces, claro, el temor del Señor, además de estar asociado con la santidad y con la condición de siervo, de servicio, también está asociado con ¿qué? Con la sabiduría. Nadie puede ser sabio si no teme a Dios. Esa es la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, claro, cuando el ángel allá en Apocalipsis 14, 7 nos dice, temed a Dios, nos está haciendo una invitación a ser santos, nos está haciendo una invitación a ser sabios y además de eso, a servir a Dios y servir al prójimo. Eclesiastés, capítulo 12, nos da otra cualidad que tienen los que temen a Dios. Eclesiastés, capítulo 12 y el verso 13. Después de que el predicador ha hecho todo el análisis y ha contado toda su experiencia, triste en buena medida, feliz al final porque cuenta de su experiencia negativa, cómo buscó, cómo encontró que todo es vano, pero al final, afortunadamente, como que volviese al camino de la sensatez y al final, precisamente, dice el verso 13, el fin de todo el discurso oído es la conclusión, él está concluyendo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es interesante, ¿no? Porque está diciendo, miren, todo lo que hemos hablado se resume en algo. Dice, hay que ser temeroso de Dios. Y el que es temeroso de Dios guardará los mandamientos de Dios. En otras palabras, el temeroso de Dios no va a ser un rebelde, no va a ser alguien que está buscando excusas para no obedecer. El temeroso de Dios va a estar ¿qué? Va a estar complacido de poder hacer la voluntad de Dios, va a estar contento de obedecer a su Dios, a su Señor. ¿Eh? Y la otra cosa que me llama la atención de este pasaje es el hecho de que lo relaciona con el juicio, cosa que también hace el ángel de Apocalipsis 14. Acá dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, el temeroso de Dios, además de ser santo, además de ser sabio, además de ser un siervo de Dios, también será ¿qué? También será un obediente, ¿no? Será alguien guardador
de la santa ley de Dios, de la eterna ley de Dios. Y por último, veamos el Salmo 96:9, que también nos habla del temor de Dios. Salmo 96. Y el verso 9. Dice así: adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Claro, ya ahí, ya al mencionar la santidad, ya mencionó también el temor de Dios. Y dice luego, temed delante de él toda la tierra. Es decir, la adoración, el temor de Dios y la adoración correcta de la que hablamos el sábado anterior, están relacionados también. Entonces, claro, el temor de Dios, repasando, ¿no? Repasando lo que decíamos desde el inicio, el temor de Dios no es pánico, no es miedo, no es tener, ¿cómo se llama?, estar asustados, sentir terror de la presencia. No es eso. El temor de Dios es esa disposición de qué, dice la Biblia, ya lo veíamos en Proverbios al inicio, es aborrecer al mal. ¿Aborrecer qué? Aborrecer la arrogancia. Aborrecer qué? Esa tendencia a enaltecerse, ¿no? Y está relacionado el temor de Dios con la santidad, con el servicio a Dios, con la sabiduría, con la obediencia y con la correcta adoración. En otras palabras, el temeroso de Dios va a ser un santo, va a ser un siervo, un servidor, servicial, va a ser alguien obediente a los mandamientos de Dios, ¿eh? Sabio, sabio. Va a ser sabio porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y entonces iba a ser uno que precisamente obedece y adora a Dios según lo que Dios ha establecido. Eso es el temor de Dios. Entonces, claro, ese es el llamado que se hace, ese es el llamado que se hace precisamente a esta generación. Es, como mencionaba antes, una generación que ha perdido el sentido de respeto, de reverencia, de obediencia, de servicio y que y que vive alrededor de su propia arrogancia, de su propio orgullo, de su propio egoísmo, de su propio interés. Entonces el llamado del ángel es precisamente a eso, a que esa actitud debe ser abandonada y que debemos reconocer que hay un Dios poderoso que merece nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestro servicio, y que eso nos va a convertir en personas sabias y nos va a hacer que va a ser signo de sabiduría y también nos va a hacer personas obedientes. Ahora, en la Biblia cualquiera podría pensar, bueno, pero ¿será que eso es posible? Totalmente posible. Está escrito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ciertamente en nuestra propia capacidad, en nuestra propia fuerza, eso es imposible, porque nosotros, los seres humanos, nacemos con una naturaleza que tiende hacia el mal. Eso es lo contrario del temor de Dios. Entonces, pero cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces le damos permiso para que Él haga una obra que nosotros no podemos hacer, y es la de convertir nuestro corazón, la de transformar nuestra mente, la de convertirnos de personas rebeldes y arrogantes, sin temor de Dios, en siervos humildes, temerosos de Dios. Eso es posible. Y la Biblia nos presenta algunos ejemplos de hombres, igual que cualquiera de nosotros, seres humanos que vivimos en la actualidad, que recibieron precisamente el testimonio
de que eran temerosos de Dios. Hay varios ejemplos. Vamos a mirar solamente tres en esta mañana. Quiero comenzar por el ejemplo de Abraham. Génesis, en el capítulo 22. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y es proverbial precisamente el hecho, la historia acerca de lo que Abraham hizo en obediencia a lo que Dios le mandó. Hagamos un poquito de memoria. Primero Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra de Dios que salió Abraham sin saber a dónde iba. Eso es acto de fe. Entonces, claro, ya comenzamos nosotros a tener pistas ahí de que Abraham tenía temor de Dios. Eso, claro, renunciar a su familia. Hay personas que llegan a estar convencidos de que solo en Cristo pueden encontrar salvación, que en la Biblia está la verdad, que es necesario unirse a la iglesia, pero por temor a lo que va a decir su familia, posponen esa decisión y a veces no la hacen nunca. Abraham estuvo dispuesto a renunciar a eso, a renunciar a la identidad cultural que tenía allá en Ur, etcétera, ¿no? Y fue, dice, sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Pero la prueba máxima de Abraham no fue esa. La prueba máxima de Abraham fue cuando Dios le pide que entregue a su hijo Isaac. Recordemos, Isaac era el hijo querido, era el tesoro de Abraham, era lo que más amaba sobre la tierra. Era el hijo que había sido concebido de manera milagrosa en la vejez. Era el hijo por medio del cual se iba a perpetuar el linaje por el cual había de venir el Mesías. Es decir, era lo máximo aquí en la tierra para Abraham. Y entonces un día el Señor le dice, Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y claro, y Abraham, imagínese usted la angustia que debe haber pasado, y sin embargo, no tenemos nosotros en el registro ninguna indicación de que él haya actuado de manera arrogante, de manera caprichosa, que haya sido un rebelde, sino que leemos en el capítulo 22 de Génesis que él está dispuesto a entregarlo. Y quiero invitarlo para que leamos el verso 12. Cuando ya lo tenía en el altar y estaba a punto de llevar a cabo el sacrificio de su hijo queridísimo, en ese momento, él dice el verso 12, que el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Mm? Por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Qué interesante, ¿no? Un testimonio del cielo de que Abraham era ¿qué? Era temeroso de Dios. Y le dice, conozco que eras temeroso. ¿Por qué? Porque no me rehusaste nada. Te pedí lo que era más precioso y no me lo rehusaste. Es increíble cómo en la actualidad, cuánta gente, pero cuántos en el mundo llegan a tener una convicción intelectual de que la Biblia es la verdad, de que solo en Cristo hay salvación. Sin embargo, por no renunciar a esta relación, por no renunciar a esta fama, a este empleo, a este negocio, a esta propiedad, a este gusto, simple y sencillamente no hacen su decisión. Pero acá el cielo testifica, Abraham, temeroso de Dios, ¿por qué?
porque no me rehusaste a tu hijo, tu único, lo que más querías. Es interesante. Entonces, hermanos, la vida de Abraham, y de hecho, nadie puede ser temeroso de Dios si no tiene una fe parecida a la fe de Abraham. En Hebreos, precisamente, se reconocen, ¿no? Así es de que eso que ocurrió en la vida de Abraham puede ocurrir en su vida, puede ocurrir en la mía, si nosotros le damos a Dios el control de nuestra vida como se lo dio a Abraham. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo de un varón santo, servicial, sabio, temeroso de Dios, obediente. Ahora veamos otro caso. Otro ejemplo que tenemos es el caso de Noé. Si hay una historia bíblica que es ampliamente conocida, es la historia de Noé y el arca. Lo invito para que miremos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, acerca de Noé. Hebreos 11. Y vamos a mirar al verso 7. Hebreos 11, 7. Dice así. Por la fe Noé. Note que dice por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Es interesante. ¿Por qué? Porque el temor de Noé se expresó precisamente en el hecho de ponerse a construir el arca. Por la fe. Los contemporáneos de Noé se burlaban de él. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo en el planeta la lluvia era un fenómeno desconocido. Entonces, claro, por eso es que dice acá que él obedeció a pesar de que había cosas que no se veían. Pero Dios había dicho. Y el que es sabio, el que es temeroso de Dios, ese acepta la palabra de Dios y su autoridad y su verdad, aunque parezca ilógico de momento, aunque lo parezca. Eso parecía ilógico para Noé, parecía ilógico para el resto del mundo. Sin embargo, dice la escritura, Noé con temor, con temor. Es decir, el temor de Dios no es un asunto que se muestra en palabras. Alguien puede gritar a los cuatro vientos que es temeroso de Dios, pero si no toma en serio la palabra de Dios de tal manera que afecta su vida, que afecta sus actos, que afecta lo que hace, su conducta, su servicio, ese no es temor, esa es presunción, que viene de una fe falsa, una falsificación de la fe. Traerá una falsificación del temor. Entonces, claro, el segundo ejemplo que tenemos ahora, pues, es Noé. Noé, igual que Abraham, entonces, fueron temerosos de Dios. Pero hay un tercer personaje que quisiera que recordáramos esta mañana. Y para ello vamos a ir al libro de Job. Job, el capítulo 1. Job, capítulo 1. Está escrito. Dice, el verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Recuerda dónde comenzamos? ¿Eh? ¿Recuerda? Comenzamos diciendo que el temor de Dios es aborrecer el mal. Y esto es exactamente lo que dice aquí de Job. Dice que Job era perfecto, era recto, era apartado del mal. Y
Es decir, tenía todas las características de alguien que es temeroso de Dios y así lo expresa la inspiración divina, ¿no? Entonces, no lo olvide, no lo olvide. Y ese es nuestro desafío. A eso es a lo que nos llama el ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. Es cuando dice temed a Dios, nos está haciendo un llamado a qué? A ser perfectos, a ser rectos, a ser qué? A ser temerosos, apartados del mal. A eso nos está llamando. Y por eso es que en el mensaje del primer ángel, después que dice temed a Dios y dadle gloria, no se le puede dar gloria a Dios si no somos qué, si no somos temerosos de Dios. Y claro, si somos temerosos de Dios, seremos perfectos, rectos, apartados del mal. Eso es lo que era la calidad del carácter de Dios. De hecho, perdón, del carácter de Job, que de hecho es el carácter, es la semejanza del carácter de Jesucristo. Además, el verso 8 del capítulo 1 de Job agrega y dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué maravilloso! Imagínese usted, el cielo mismo está dando testimonio de que Job era un temeroso de Dios, de que Job era varón perfecto y recto. Es interesante, porque allá en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos hizo un llamado a qué? Nos hizo un llamado a ser perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hay un montón de gente que piensa, bueno, no, pero es que eso es imposible, perfecto solo Dios, pero Dios está diciendo que Job era perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque era temeroso de Dios. Y el que es temeroso de Dios, ¿qué? Se aparta del mal. Y el que se aparta del mal, entonces es obediente. Porque precisamente el mal viene por la desobediencia a Dios. ¿Y cómo es posible ser obediente? Cuando se recibe un nuevo corazón. ¿Y cómo se recibe el nuevo corazón? Cuando acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. No hay otro camino. Bueno, Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin Él, todo esto que estamos hablando es imposible sin Cristo. Es imposible sin Cristo. Pero todo esto, como ya recordamos en Filipenses 4:13, es posible porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a mí me encanta porque el mismo Satanás da testimonio de que Job era temeroso. El verso 9 del capítulo 1 dice así, respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Qué lindo, ¿eh? Porque no solo Dios testifica, el mismo diablo también testifica de que Job era temeroso, de que Job temía a Dios. ¿Acaso teme, dice Job, a Dios de balde? Es interesante, ¿no? Entonces, claro, estos ejemplos quedaron registrados ¿para qué? Quedaron registrados para nosotros. O sea, nosotros no podemos decir, mire, eso no se puede hacer. Claro, aquí el Señor dice, miren, pero aquí está, Abraham era una persona de carne y hueso con las mismas tentaciones, los mismos sentimientos que usted. Noé también, y Job también. Entonces, claro, si ellos, existe el testimonio del cielo de que fueron temerosos, entonces, claro, eso también es posible para usted y para mí si nosotros tenemos la misma actitud que ellos tuvieron, la misma fe que ellos tuvieron. Eso es. Ahora, sin esa fe, sin esa actitud, sin esa disposición de entrega, porque eso es nuestra parte. Esto no es posible. Pero cuando nosotros hacemos
la decisión de nuestra vida, porque esa es la decisión de la vida. Al final de cuentas, esa decisión es lo que va a definir cuál será nuestro destino eterno. Pero cuando nosotros hacemos esa decisión de parte de Dios, entonces Dios hará el milagro de hacernos nacer de nuevo, de convertirnos en nuevas criaturas. Ahora, es interesante porque la Biblia también, en realidad el tema del temor de Dios en la Biblia abunda y el tiempo es bastante limitado como para extenderse mucho, pero hay algunas cosas que podemos hacer notar en este breve tiempo. Veamos, por ejemplo, el Salmo 115:13. Dice el Salmo 115 en su verso 13. Dice que Dios bendecirá, dice, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. En otras palabras, ¿para quién es la bendición? Para los que temen al Señor. Eso es lo que está escrito. A mí a veces me da sentimiento cuando quizás uno va para el templo y de repente alguien sale en una puerta de una casa y le dice a uno, mire, oren por mí porque estoy enfermo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no va usted al templo a orar? Esa, ¿cómo se llama? Y yo me pregunto, pero ¿será que mi oración podrá tener algún efecto de bendecir a esta persona si esta persona insiste en seguir en su rebelión, que lo lleva a qué? Que lo lleva a conservar sus malos hábitos. Porque ese es el problema, ¿no? Alguien puede pedirnos que oremos porque su hígado está mal, pero mientras siga bebiendo alcohol, mi oración o la suya no va a tener mayor sentido. Entonces, claro, la bendición, dice el Salmo 115:13, es para los que temen. Y claro, recuerde usted que los que temen son quienes, pues. El que teme es obediente, el que teme es humilde, el que teme es aquel que está, que está con la disposición de servir. Ese es el temor. La bendición es para esos. Y en el Salmo 34, el Salmo 34 y el verso 9, dice así. Dice, temed al Señor vosotros sus santos. Note, el temor de Dios asociado a la santidad. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es interesante, ¿no? O sea, el temor de Dios nos asegura que nos asegura la provisión. Y por supuesto, tenemos ejemplos de cómo Dios asistió a los temerosos, por ejemplo, en la experiencia de Elías. Una sequía de 3 años en Israel, no había comida, no se obtenía fácil, y claro, el profeta Elías, él no tenía nada, pero Dios utilizó medios impensables. ¿Para qué? Para que no le faltara. Entonces, claro, ¿por qué? Existe la promesa. Él dice que dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A veces nosotros nos afligimos y nos preocupamos por lo que nos hace falta, pero no nos preocupamos ni nos afligimos. ¿Por qué? Por asegurarnos de que somos temerosos de Dios. Agarramos las cosas al revés. Dios, el Señor Jesucristo nos dijo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, eso es el temor de Dios. Y lo demás, dijo, vendrá por añadidura. Y aquí dice, nada falta a los que le temen. Si usted no tiene marcado ese verso en su Biblia, lo invito a que lo marque,
para que lo recuerde, para que confíe en esa promesa preciosa. ¿Eh? Es una promesa para los temerosos de Dios, para los que atienden el llamado del ángel de Apocalipsis 14:7. Y en Proverbios 10, en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, tenemos otra promesa para los que temen a Dios. Dice el verso 27 de Proverbios 10. Dice así. Dice, el temor del Señor aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Es interesante. ¿Por qué? Note usted el contraste aquí. Aquí hay un contraste. Aquí lo que está diciendo es que la vida de los temerosos de Dios será una vida más larga. En cambio, la vida de los que no temen a Dios, que aquí le llama impíos, esa será una vida que dice que será ¿qué? Será acortada, ¿verdad? Y es obvio, es obvio. ¿Por qué? Porque vivir sin el temor de Dios es un suicidio. Vivir en desobediencia es un suicidio. Mire cuánta gente está en una terrible condición de esclavitud del vicio, de enfermedades crónicas, degenerativas, o de qué, o de vivir en condiciones que son lastimeras. ¿Pero Dios tiene la culpa? No, no, Dios no tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? En buena medida la culpa depende de qué, depende de esto, ¿no? Depende, está claro, el que teme a Dios, sus días le serán prolongados. Pero dice, los impíos, los años de los impíos serán acortados. Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida porque simplemente ignoraron de su vida el temor de Dios? Es increíble. Ahora, en Malaquías, el capítulo 4 y el verso 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 4 y el verso 2 dice así. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Para qué lindo? Es una figura de lenguaje, ¿no? Pero está diciendo que los que temen a Dios serán salvos. La salvación pertenece a los temerosos a Dios. Claro, el temor de Dios no es un fruto que nosotros producimos. Quiero insistir en eso. El temor de Dios es un fruto que viene como resultado de la fe puesta en Jesucristo, de la obra que el Espíritu Santo hace en la mente y en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, de cada anciano, que le cede el control de su vida a Jesucristo. No sé si usted ya lo hizo. Probablemente, quizá la mayoría de los que están compartiendo este tiempo, quizá ya lo hicieron. Pero quizá hay algunos que no lo hayan hecho. Y le invito para que lo hagan, ahora que todavía hay oportunidad, ahora que todavía usted tiene tiempo, ¿no? Entonces, recuerde, la salvación pertenece a los temerosos de Dios. Y el Señor Jesucristo contó una parábola en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21, contó una parábola. Y es interesante, es conocida como la parábola de los dos hijos. No vamos a leerla, está en Mateo 21 del 28 al 32. Usted puede mirarla ahí, unos 4 versos. Pero, ¿qué dice esta parábola?
Esta parábola lo que dice es que el Señor vino y le tenía 2 hijos. Y entonces a uno le dijo, a los dos les dijo, vayan a trabajar a mi viña. Y entonces hubo uno que dijo, sí, Señor, yo voy a ir. ¿Ve? Y no fue. Pero el otro dijo, ay, yo no tengo ganas, pero al final se arrepintió y fue. Es interesante, ¿por qué? Porque estos 2 hijos a quién representa. Por supuesto, el hijo que dijo que iba a ir y no fue, representa a todos aquellos cuya religión se limita a qué? Se limita a palabras. Simplemente decir, mire, yo ya soy salvo, yo ya acepté a Cristo, pero ¿qué? Pero su vida no muestra el temor de Dios. Sus obras no corresponden con una fe real, con una fe verdadera. Su corazón y su mente no han sido transformados. Solo palabras vacías. De hecho, eso eran los fariseos. Y precisamente Jesús acá en la parábola hace alusión a ellos, ¿verdad? Y advirtió. De hecho, Jesús en alguna oportunidad también les llamó ¿cómo? Les llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera un gran despliegue de palabras bonitas, presumen religión, sin embargo, sus hechos la niegan. Eso no es temor de Dios. Pero los otros, el hijo que dijo que no iba a ir, pero al final se arrepintió y fue, ese representa a todos aquellos que en algún momento vivieron como si Dios no existiera, pero llegó un momento en el que reflexionaron. Llegó un momento en que fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, en que se dieron, en que se humillaron. Y entonces el Espíritu Santo hizo esa obra maravillosa de transformación. Y los convirtió ¿de qué? De orgullosos en humildes. Y al ser humildes, al ser temerosos de Dios, entonces se convirtieron en serviciales, se convirtieron en sabios, se convirtieron en santos. Y entonces, claro, entonces se fueron a trabajar a la viña. Si ocupamos estos dos para decir, bueno, ¿con cuál me parezco yo? ¿Con cuál se parecería usted? Yo espero que con el que dijo que no iba a ir, pero después fue. ¿Por qué? Porque ese representa a los arrepentidos. Y ese es el llamado ahora. Él dice un llamado al arrepentimiento, ¿no? Es un llamado ¿a qué? A reconocer que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y que el temor del Señor es apartarse del mal, es renunciar a la arrogancia. Dice el libro de Proverbios que los arrogantes son sabios en su propia opinión. Es decir, ellos creen que tienen la razón. A ellos ellos no pueden recibir un consejo, una exhortación, una amonestación. ¿Por qué? Porque para ellos son su propia ley. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios es aquel que ha renunciado a eso. El temor de Dios es aquel que hace su corazón sensible, que lo hace como ese barro suavecito, que puede ser moldeado por el alfarero celestial para hacerlo nuevo, para hacerlo a su imagen y semejanza completamente, ¿no? Entonces, a terminar con un verso que es una invitación, pero también es una exhortación de parte de Dios. Y lo encontramos aquí en Malaquías, en el capítulo 1. Malaquías, capítulo 1 y el verso 6. Dios está reclamándole a su pueblo. Dice así: el hijo honra al padre, es decir, teme. El siervo a su señor, es decir, el siervo honra a su señor, es decir, teme a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos.
A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora es interesante porque Dios está diciendo, si yo soy su padre, si yo soy su Señor, ¿por qué no me temen? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no me sirven? ¿Por qué no son sabios? ¿Por qué no aborrecen el mal? ¿Por qué no me adoran como yo he dicho? Eso es lo que él está diciendo acá. Es increíble porque la mayoría de la gente utiliza el término Señor para referirse a Dios, pero Señor implica ¿qué? Señor implica amo, el que manda, el que da las órdenes, el dueño de todo, eso es lo que significa Señor. Y claro, aquel que no reconoce eso no tiene derecho a llamarle Señor. Y eso es el reclamo que Dios hace acá. Entonces, claro, pero este es un Dios, es un Señor, es un amo maravilloso. Es un amo que ha hecho todo lo posible para nuestro bienestar, para nuestra bendición, para nuestra felicidad. Igual que Abraham estuvo dispuesto a qué? Estuvo dispuesto a sacrificar lo más precioso que tenía su hijo unigénito para que usted no se pierda, para que yo no me pierda, para que, para que nosotros nos arrepintamos y dejemos de ser qué? Dejemos de ser egoístas, arrogantes, orgullosos, que aborrezcamos al mal y vengamos a qué? A ser como Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, claro, ahora estamos con vida y estamos con vida y la gracia todavía está disponible. No dejemos para más adelante suplicar al Señor que nos haga temerosos, suplicar al Señor que nos conceda la fe que tuvo Noé, la fe de Abraham, la fe de Job, la fe de Jesús. Y entonces habremos respondido como se debe a la invitación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7, que dice, temed a Dios. Y estaremos con toda la capacidad para darle gloria al Señor. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Que Dios nos bendiga. Amoroso Padre que estás en el cielo, agradecemos porque nos has dado evidencias de que es posible para nosotros seres humanos ser rectos, ser temerosos y disfrutar de las bendiciones que vienen como resultado de esa transformación. Señor, oramos para que el Espíritu Santo complete la obra en cada corazón. De manera especial pedimos por aquellos que todavía no han hecho esa decisión, que puedan hacerla antes de que sea demasiado tarde. Queremos también interceder esta mañana por los enfermos, resultado de la pandemia, pero también por otros enfermos. Señor, que entiendan que en tus manos está el poder y que tú eres el Señor de todo el universo, que se vuelvan a ti con fe y que reciban la bendición que necesitan. Sin mérito de ninguna clase, te hacemos esta petición en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.